No tuve que formatear eso. O sea, después de Yo veo sus ramas y ya me asusté. Ya. Muy bien, chicos. No se asusten. Lamentablemente así es nuestra anatomía que está en la arteria ilíaca interna, ¿no? Entonces la arteria ilíaca interna tiene altísimas ramas. Siéntese, Aarón. Ya. Rápido. Entonces vamos a ver que la aorta se va a dividir en tres ramas terminales, ¿no ven? Esta es la arteria Ah, Arteria ilíaca. Ilíaca primitiva. de lado Izquierdo. Derecho, Izquierdo. izquierdo. Arteria ilíaca primitiva del lado izquierdo. Y ahora la arteria ilíaca primitiva del lado derecho, y hay una pequeña arteria que va posterior al recto, eso se llama arteria sacromedia, ¿no? Que sale la quinta lumbar. Muy bien. Ahora bien, las arterias primitivas del lado derecho y lado izquierdo van a dar dos ramas terminales, que son las arterias ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca externa, luego de pasar el ligamento de Poupart, va a convertirse en arteria femoral, ¿no? O sea, en el conducto femoral, que ya lo hemos visto. ¿En qué compartimiento? Un punto extra. Lateral. ¿Qué dijo, pero? ¿Qué digo? Muy ¿Qué bien. dijo? Lateral. Un punto extra. No se va. ¿Qué dijo? ¿En qué, no dijo- ¿En qué compartimiento del conducto femoral pasa la arteria femoral? Compartimiento lateral. Muy bien. Tienen que ser vivos, chicos, como él. Creo que vos te das un punto extra igual, ¿no? Vos participaste una vez. Ya. ¿Cuándo? Igual participé aún sí. ¿En serio? Por eso es así. Bueno, yo diría así. Igual aún se me debe 5 mil. Si me estás dando un punto, tengo que hacerlo más así. Ya. Ya hemos visto sus dos ramas que sale la arteria ilíaca externa, vamos a meternos al tema, ahora vamos a ver la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna se va a dividir en dos tipos de ramas con dos divisiones. ¿A qué me refiero? A que la arteria ilíaca interna va a dar un tronco anterior y un tronco posterior. Ahora, todas estas ramas va a tener ramas parietales y ramas viscerales. Viscerales, ¿por qué? Porque llegan a las vísceras de lo que sería los órganos del perineo, que van a estar ahí, o de la pelvis. Las viscerales, que son estas de acá, las que están fuera de esta mancha, así para que me entiendan, les hice así. Y lo que están dentro de las manchas, de esta mancha de acá, son las arterias parietales. Estas irrigan no las vísceras, irrigan los músculos, las partes más externas que se encuentran en la pelvis, ¿no? Entonces, bien, vamos a avanzar cada una de sus ramas, empezando por la división de los troncos posteriores. Ahora, para que me entiendan, del tronco posterior, que son 4 ramas, miren aquí el tronco posterior como son 4 ramas. Esas 4 ramas del tronco posterior son ramas parietales. Esas irrigan no las vísceras, irrigan músculo, irrigan otra cosa que no sea órgano. Muy bien. Entonces vamos a ver que la primera rama que sale del tronco posterior, o sea, todo el tronco posterior son parietales, con el iliolumbar. Esta, la primera rama, es la arteria iliolumbar. Esta se va superior y va a dar 2 ramas, una arteria ilial y una arteria lumbar. La rama lumbar va a ser irrigación para el músculo cuadrado lumbar, que ya se saben que es un músculo que está posterior en el abdomen, ¿no? Cuadrado. Músculo cuadrado lumbar va a irrigar la rama lumbar de la arteria iliolumbar. Y la arteria ilial se va a hacer anastomosis con la arteria circunfleja ilíaca profunda, no sé si se acuerdan. La arteria circunfleja ilíaca profunda se va a hacer anastomosis
con la rama iliar de la arteria lumbar. No sé si Ah, le ya me dije. acordé. O sea, el reborde de la fosa ilíaca interna ahí se unen. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Ajá. Sí. ¿Se acuerdan, no es? La arteria circunfleja ilíaca profunda, le dije, haz anastomosis con la arteria lumbar, eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, le dije, ¿no ves? Entonces ya saben, la arteria iliar va a ser anastomosis con la arteria circunfleja ilíaca profunda. Y esa sería la arteria lumbar. No se olviden, irriga al músculo cuadrado lumbar. Ahora bien, vamos a ver que las siguientes ramas son las arterias sacras laterales superiores e inferiores. Van a irrigar parte del sacro. Este es el sacro. Y por aquí van a venir estas dos arterias, sacra lateral superior y sacra lateral inferior. Por aquí vienen estas arterias. Aquí viene la sacra lateral superior y aquí viene la sacra lateral inferior. Ahora, tiene 4 agujeros. Se dice que la arteria sacra lateral superior va a entrar por el primer agujero que se encuentra, o sea, de los dos lados, ¿no ves? Por el primer agujero sacro que se encuentra acá, ¿no? Entonces, por este agujero va a entrar, y este puede entrar ya sea aquí o ya sea aquí, depende del este, pero el superior va a ingresar en el agujero sacro superior, o sea, el primerito que se va acá, este de acá, y este puede variar, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, no importa. Entonces, estas arterias sacras laterales van a dar una rama espinal. Esta rama espinal va a estar dentro del conducto sacro. No sé si se acuerdan ese conductillo que se encuentra ahí, ¿no? Donde ese conductillo se encuentra la cola de caballo y el filum terminal. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? Le avanzamos en sacros altísimos, ¿no? Ese conducto del sacro que se encuentra dentro del sacro, ahí va a estar la terminación de la médula espinal. Y son una especie de pliegue, como si fuera una cola de caballo, ¿no? O caudequina, le dicen, ¿no? Y va a tener una cola muy puntiaguda y muy firme. Esa cola va a ser el filum terminal. Y ya tiene otros pliegues como si fuera una cola de caballo o caudequina. Entonces, estas arterias sacras laterales, superiores e inferiores van a irrigar a la cola de caballo o caudequina y al filum terminal, que es parte de la médula espinal en su parte más inferior, o sea, terminación de eso. Anótenlo bien. Sacras laterales superiores e inferiores ya la hemos visto. Ahora vamos a ver glútea superior. Otra rama de la arteria ilíaca interna en su tronco posterior. Y todos los del tronco posterior son parietales. Ahora bien, esta arteria glútea superior va a estar entre el músculo glúteo mayor y el músculo glúteo medio. Entre estos dos van a estar. Ahí se va a encontrar la arteria del glúteo superior. Entre el músculo oblicuo mayor y el músculo oblicuo medio. Ahora va a dar dos ramas. Una rama para el músculo oblicuo mayor y otras ramas para el músculo oblicuo medio, y también va a irrigar al músculo oblicuo menor. Perdón, al músculo glúteo menor. Todos los glúteos irriga, o sea, ¿para qué? ¿No? Glúteo superior. Oblicuo. ¿Oblicuo o glúteo? Todos los glúteos, perdón, me eché. Todos los glúteos. Mayor, medio y menor. Los tres glúteos. El glúteo superior. La arteria glútea inferior irriga. También. No es como el nervio glúteo superior y el glúteo inferior, ¿no? El glúteo superior, el nervio glúteo superior que inervaba. El nervio glúteo. El nervio glúteo superior, ¿a qué músculo inervaba? El glúteo mayor. Medio, Medio. inferior y Glúteo menor, no inferior, glúteo menor. Los superiores inervan al medio y al menor, ¿no ves? Y los inferiores inervan al mayor, ¿no? Ya le dije, esa es la mnemotecnia, ¿no? Para acordarse. Entonces, bien, y ya sabemos, la arteria del glúteo superior va a dar tres ramas para los tres músculos glúteos. Terminamos el tronco posterior, que son todas parietales. Ahora vamos a ver otra arteria, que es la arteria obturatriz. Pero esta arteria obturatriz va a nacer en el tronco anterior y va a ser parietal. Miren, esta mancha, toda esta mancha quiere decir que son ramas parietales, ¿ok? Este es para que me entiendan bien, ¿no? Entonces la arteria obturatriz va a ir por el agujero obturador que se encuentra en el hueso ilíaco, ¿no? Y en el agujero obturador, recordemos, tenemos la fascia obturatriz, ¿no ves? Entonces viene aquí esta arteria obturatriz
a penetrar esta fascia obturatriz, miren, y va a dar dos ramas. Mírenme bien acá. Una rama anterior, voy a hacer el rojito para que me entiendan. Vamos a borrar esto. Este es el agujero obturador y todo esto es la fascia obturatriz, ¿no? Entonces viene aquí la arteria obturatriz y va a penetrar esta fascia obturatriz y va a dar dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Ahora, la rama anterior, miren cómo hace este circulito. Va a ser anastomósico en la rama posterior. Así en toda su curvatura va a dar un circulito para irrigar toda esta fascia obturatriz, esta pondulosis obturatriz, ¿no? Ahora se dice que la rama posterior va a dar una ramita. Esta ramita va a irrigar a la articulación de la cadera o la articulación del ilíaco con el fémur. ¿Cómo se llamaba? Coxofemoral, ¿no? Muy bien. Entonces esta arteria va a ir a la articulación de la cadera para irrigarla, ¿no? Coxofemoral, ¿no? Y se dice que esta penetra por la articulación y va a estar dentro, así firme, del ligamento de la cabeza del fémur. O sea, esta arteria va a penetrar, va a estar entre el medio del ligamento de la cabeza del fémur. Esta ramita que es rama que va a irrigar a la cadera, a la articulación de la cadera. Va a estar muy al centro de la cadera, que acá va a estar el centro del ligamento de la cabeza del fémur. Y del ligamento de la cabeza del fémur incluso irriga la cabeza del fémur, incluso al mismo hueso va a irrigar a esto. Esta ramita posterior, que es la rama que irriga la articulación de la cadera. Muy bien. Es parietal porque no irriga ni una víscera. Ahora bien, vamos a ver otra parietal que es la arteria glútea inferior, que es lo mismo que la arteria glútea superior. ¿Ok? Irriga los tres glúteos, pero la glútea inferior nace del tronco anterior y la glútea superior nace del tronco posterior. Eso no se les olvide, ¿ok? La inferior, anterior. La superior, posterior. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver las arterias viscerales que van a irrigar. Todas las arterias viscerales están en el tronco anterior. ¿Ok? Todas las viscerales están en el tronco anterior. Excepto. No, ningún excepto. Solo todas las viscerales están anterior. Todas las posteriores son parietales. Todas las posteriores son parietales. Son 4 las posteriores. No se olviden, son estas 4 acá. Ahora bien, la arteria umbilical vamos a ver como primera visceral. La arteria umbilical va a ser parte muy importante al momento del feto, porque esta arteria umbilical va a estar en contacto directo con lo que sería, ¿qué es esto de acá? ¿Ombligo? El ombligo. Ya, pero ¿cómo se llama ese tubito que conecta con la placenta de la mujer? El cordón umbilical. El cordón umbilical, ¿no? Entonces la arteria umbilical va a conectar la placenta mediante el cordón umbilical, ¿no? Y generalmente esta arteria umbilical, su parte donde ya está por el ombligo, una vez que nace, se atrofia. Y ya no es arteria, ahora va a ser un ligamento umbilical que no sirve para arteria, ¿no? Solo una pequeña rama deja. Ya esta parte de la arteria se atrofia. Se vuelve ligamento falciforme. Pero eso, estamos hablando de la pelvis, no del hígado. El hígado está muy arriba. Ajá. Por el ligamento redondo. Ligamento redondo les dije, ¿no? Que era Ahí es donde se da la hematopoiesis, creo, cuando eres mujer. Sí. Pero esta vela umbilical también conectaba con la placenta mediante el cordón umbilical, ¿no? Hay otra arteria que ya es del feto, que eso le van a avanzar si es que no están con iriarte. Con iriarte no se avanza la arteria y venas del feto, ¿no? Ya. Entonces este sería el caso de la arteria umbilical, que no es muy importante porque esta se atrofia. Vamos a ver que van a dar dos ramas, una vesical superior y una vesical inferior. Las vesicales van a irrigar a la vejiga, no hay mucha ciencia, ¿ok?
Tanto la vesical superior va a irrigar la parte superior de la vejiga como la vesical inferior va a irrigar la parte inferior de la vejiga. ¿Ok? Ese sería. Ahora vamos a ver otra arteria, que puede ser la arteria del conducto deferente. La arteria del conducto deferente va a irrigar el conducto deferente. Facilito, ¿no? Van a haber otras arterias más, pero la que me importa, la más importante, es esta de acá, la arteria pudenta interna. Arteria pudenta interna. La arteria pudenta interna es una parietal también, lo dejo al último. La arteria pudenta interna es una parietal. Ahora, la arteria pudenta interna da hartísimas ramas, esta es muy importante. Una de las muy importantes es la arteria rectal inferior. Anótenlo bien, una de las ramas más importantes de la arteria pudenta interna es la arteria rectal inferior. Es parietal, ¿no? Sí. A pesar de que sea parietal, a veces dan ramas para los órganos, ¿no? Pues eso es divisiones así, porque la anatomía no es muy perfecta, que digamos, ¿no? Pero la arteria pudente interna va a ser parietal. Aquí dice que da arterias rectales inferiores, perineal, da la arteria del vestíbulo de la vulva. ¿Qué es el vestíbulo? Es el espacio que se encuentra entre los labios mayores de la vulva, ¿no? Muy bien, ese es el vestíbulo. Va a haber una arteria que va a irrigar esa zona del vestíbulo de la vagina, ¿no? Va a haber también arteria para el epidídimo, varias arterias más que están en su libro que no son muy importantes, ¿no? Va a haber la arteria profunda del clítoris, la arteria profunda del pene, etcétera, etcétera. Estas son ramas de la arteria pudente interna. La que me interesa es la arteria rectal inferior. ¿Qué rama de la arteria pudente interna? Eso es pregunta de examen, a mí me preguntaron. Ahora, hay otra rama visceral que es la arteria rectal media. Que es rama directa De la arteria. rama directa de la arteria ilíaca interna en su tronco anterior. Ahora bien, estas son las preguntas de examen. La arteria rectal superior es rama de la arteria rectal superior. Mesentérica inferior. Mesentérica superior. Inferior. Mesentérica superior. Inferior. Inferior, muy bien, ¿no? Es rama terminal de la arteria mesentérica inferior, la arteria rectal superior. La arteria rectal media es rama de la arteria Arteria interna. interna, tronco anterior. Y la arteria rectal inferior es rama de la arteria Pudenta interna. pudenta interna. No se olviden eso, preguntas de examen. Y es lo mismo con las arterias. Lo mismo con las venas. Y las venas, perdón. ¿La rectal media es visceral o parietal? Visceral, porque es netamente inerva de una víscera que es el recto, ¿no? Pero Pero son viscerales. la pudente interna Las ya es hemorroidales. parietal, ¿no? Pero da una rama visceral que es ya la arteria rectal inferior, ¿no? Eso ya. La anatomía no es perfecta como le dije. Entonces, bien, ¿alguien tiene alguna duda de la arteria rectal inferior, media, superior? ¿De ¿Nada? la rectal media cuál integra? ¿La arteria rectal media? La arteria rectal media nace del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. En resumen, es rama de la arteria ilíaca interna. También es parietal. Visceral. ¿Visceral? Ok. Visceral. Todo lo que está en la mancha es parietal. Todo lo que está fuera de la mancha azul es visceral. Y la arteria pudente interna da una rama visceral a pesar de eso, ¿no? Pero esta tiene nada más otras cosas. Adiposa prevesical, retrosinfisaria, varias arterias que a veces son denominadas incluso, o sea que no tienen nombre, porque son hartas que salen de la pudente interna, pero la más importante es esta de acá. Muy bien, chicos, vamos a ver el cadáver. No, ya me quedo. No preguntan. De hecho, les dije que estudien las últimas páginas, ¿verdad?